sea su nombre. Él es fiel y para siempre su misericordia por todas las generaciones. Lo alabamos, lo bendecimos. Él es bueno, siempre es bueno. Y es bueno estar reunidos. Es bueno estar juntos. Es bueno. Es muy bueno estar juntos, amados. Estamos juntos otra vez. En mi juventud teníamos un cántico que decía: estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Amén. Le alabamos cuando honramos su palabra. Le alabamos cuando estudiamos su palabra. Le alabamos en toda oportunidad de nuestra vida. Es un gozo estudiar su palabra, es un gozo profundizar en la palabra, escudriñar la palabra. Bueno, dijimos que esta semana vamos a entrar a ver al Espíritu Santo, que muchos llaman el Dios no conocido. El Dios no conocido. Hemos visto bastante de Hechos. Pero vamos a ir a Hechos, el capítulo 2. Un capítulo no muy conocido. O sea, un capítulo que lo aceptan para esa época, pero no es un capítulo para nuestra época o para todas las épocas. No sé qué cantidad del mundo cristiano cree en el Espíritu Santo como realmente debería creer. Pero vamos a estudiar, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos en casa cosas que nunca usamos? Es más, parece que las compramos para no usarlas, solo para que estén de adorno. Pienso que ahí entramos todas las damas. Y los caballeros dicen: ¡qué barbaridad! De repente compramos cosas que son tan caras y lo guardamos ahí de tiempo en tiempo en tiempo, hasta que solas envejecen. Bueno, pueden ser cerámicas, pueden ser ollas, pueden ser edredones, pueden ser cortinas, pueden ser sábanas, qué sé yo. Y solamente se usan cuando hay visita. Si no hay visita, no se usa. Eso está gracioso. Solo se usan cuando hay visita. Y si las visitas son de peso, bueno, se usan cada cierto tiempo. Pero si no, van pasando. Entiendo que es una exageración. Así millones de cristianos se les ha dado el Consolador y nunca saben quién es ese Consolador. Recuerden que tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bien, voy a entrar con Hechos 2. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Cómo estaban ellos? Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No que el Espíritu Santo es fuego, no que el Espíritu Santo es paloma, no que el Espíritu Santo es viento, cuidado. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es como que yo tengo un vaso acá, no está completamente lleno con el agua, pero ellos fueron completamente llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, siempre, esto no es que algunas veces, siempre que las personas que no conocían del Espíritu Santo son bautizadas con el Espíritu Santo, son llenas del Espíritu Santo, van a hablar en otras lenguas. La evidencia es que hablan en otras lenguas, según el Espíritu les da que hablen. Esto no es que sale de nuestras mentes, no es que lo estudiamos, lo escuchamos en algún lugar. No. Aun cuando alguien viene y ora por ti en lenguas para que seas lleno con el Espíritu Santo, tú no vas a hablar las lenguas que la persona está hablando, vas a hablar las lenguas que el Espíritu Santo te da que hables. Así es. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ellos oraron en otras lenguas. Ahora, yo quiero hacer un paralelo acá. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a orar en otras lenguas. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos tienen un idioma. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están hablando todos o cada uno en nuestras lenguas? Porque ¿qué dice que había ahí? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Sigue la lista. Cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua. No están testificando los discípulos, otros, de otros diferentes lugares que hablaban otras lenguas. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decía, están llenos de mosto. Ok. Vamos un ratito a Génesis. Génesis. El primer libro de la Biblia. Génesis nos dice algo interesante. Génesis 11 dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinán y se establecieron allí y se dirigieron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno.
tenían una sola lengua. Y Jehová dijo, versículo 6, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen, algo más, y todos estos tienen un solo lenguaje. Tenían una sola lengua, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto está sucediendo allá atrás en Génesis, en la torre de Babel. Voy a repetir, una sola lengua. El pueblo es uno. Todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué sucedió? Dios vio esta decisión. Dios vio esto como algo férreo, que lo iban a hacer. ¿Qué querían hacer ellos? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto me suena un poco cuando Satanás, bueno, todavía Luzbel en el cielo, se llena de orgullo y dice, hay algo, yo me levantaré, subiré, me sentaré a los lados del norte. ¿Qué estaba diciendo? Y luego Jesús dice, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Las formas de actuar de Dios, las formas. Ahora pues descendamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Lo que más puede traer división en la iglesia es que no se hable el mismo idioma, que no se tenga el mismo parecer y que haya divisiones, porque el no tener el mismo parecer, que no se hable el mismo idioma de la palabra de Dios, lo que trae es división. Entonces esto está contra 1 Corintios 1:10. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué dijeron ellos? Para que no fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y fueron esparcidos, pero cada uno con diferente idioma. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué? Porque ya no se entendieron. El uno al otro no se entendía. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Todo lo contrario sucede acá. Hemos visto el capítulo 11 de Génesis. Sucede todo lo contrario en el capítulo 2 de Hechos. Rondi, buenas noches. Livia llegó, gracias a Dios. Joel Flores Zamora, gracias a Dios, está ahí. Rosario Arciniega, qué gozo tenerte, amada. Héctor Luis llegó. Crisielca Campillán dice, buenas noches, pastora, sea muy bendecida. Muchas gracias por sus enseñanzas. Buenas noches, pastorita. Todas las bendiciones del cielo para usted y familia y hermanos presentes. Gracias, 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 gracias. Tengo una curiosidad. Miriam Bellido, amada, qué lindo tenerte ahí. José Silva, Luis Alexander Horna, gracias por estar ahí, amado. Pepito, gracias por estar ahí. ¿A qué hora entraron los primeros? Se ha empezado temprano y yo no veía ninguno, pero sí, he seguido enseñando, así que vamos adelante. Continuamos. Leí el capítulo 11 de Génesis, como allí se dijo
que ellos tenían una sola lengua. Voy a repetirlo un poco. Ustedes pueden volver a ver la enseñanza. Yo he sido fiel, he continuado. Una sola lengua. Y ellos decidieron algo en su corazón. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿Para qué querían llegar al cielo? ¿No conocían a Dios? Entonces llamaremos al Dios no conocido. Y entonces Dios toma una decisión. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno. Tenía una sola lengua. El pueblo es uno. Nancy Elena de Dávila, un gozo tenerte. El pueblo es uno. Y tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto, un ratito, voy a hacer un paréntesis. Los que han pensado hacer este daño a la tierra, y lo voy a hablar abiertamente, los que han pensado hacer este daño a la tierra, llamándole una plaga de pandemia, confío en Dios que la fe haya sido mayor que el temor, que la fe haya sido mayor que la duda, en todos los hijos de Dios, en toda la tierra estoy hablando, que hayan tenido un mismo lenguaje, el lenguaje del Espíritu Santo. Y por eso estamos ahorita enseñando del Espíritu Santo. Que todos hayan tenido un solo lenguaje, una sola fe, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, porque así somos los miembros en particular del cuerpo de Cristo. Y estamos hablando más, ¿cómo se dice? Con más osadía. La osadía ha ido subiendo. Yo sé que soy osada, pero la osadía ha ido subiendo. No podemos confundirnos, amados. No hay nada. Escúcheme, amado hijo, no hay nada, y los que quieran ser hijos de Dios, no hay nada, absolutamente nada, que el hombre quiera hacer que Dios no pueda deshacer. Primera de Juan dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay cosas, acontecimientos que van a tener que suceder, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su época. ¿De acuerdo? Ok, era un paréntesis. Bueno, ahora pues dijo Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Dios. Pero acá está sucediendo algo muy interesante. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, estamos en Hechos 2, el 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esto es la Torre de Babel, esto es el capítulo 11 de Génesis y esto es el capítulo 2 de Hechos. Y se está cumpliendo una profecía, la profecía de Joel. 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estamos hablando de profetizar por el Espíritu de Dios, no de la cabeza, no porque comió frijoles, no porque... No, del Espíritu Santo de Dios directamente. Por eso vamos a enseñar quién es el Espíritu Santo, es una persona, cómo opera. Así que tenemos que estar ahí. Entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto es como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esto es Génesis 11, esto es Hechos 2. Y hecho este estruendo, se juntó, antes de eso, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de ese entonces. De todas las naciones bajo el cielo, de ese entonces. Pero eran montones de naciones, amados. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La primera vez en Génesis 11, nadie entendía la lengua que hablaban.
fueron confundidos para no entenderse, porque habían decidido algo que era contra todo el propósito de Dios. Pero esta vez, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Les escuchamos hablar en nuestra lengua. Estamos escuchando las maravillas de Dios. ¿Pero no son estos galileos? Y vamos a ir al versículo 8. ¿Quién está ahí? Manuel Sánchez, un gozo tenerte. Maritza Cirilo llegó. Denise Gamarra llegó. Qué bueno, buenas noches. 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Capítulo 11 de Génesis, capítulo 2 de Hechos. Confusión, eran de una lengua y todos comenzaron a hablar diferentes lenguas. Por eso ahora tú tienes que aprender los idiomas, por esa decisión de aquellos. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Pongo y en Asia, en Frigia. Yo no sé si por algún lado puse todo lo que estaba en esa oportunidad, no en esta Biblia. En Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mientras acá se confundieron y ninguno se entendía, acá hay una unidad. ¿Cómo estaban ellos cuando llegó el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes juntos, esperando lo que Jesús había dicho. Él había dicho, y estando juntos, estoy en Hechos 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Jesús habló eso, al 50º día, que era la fiesta de Pentecostés, ellos fueron bautizados. Y les dijo que recibirían poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos recibieron poder. Por eso hay un Pedro que luego se levanta a predicar la palabra. Dice, y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora se cumplió la profecía de Joel, porque la profecía de Joel fue contra todo lo que fue dicho, no porque quería dar la contra, pero en cierta forma toda esa confusión se terminó. Ya no Génesis 11, Hechos 2. Ya no Génesis 11, Hechos 2. Brian, un gozo tenerte, amado. El tiempo ha llegado, definitivamente. Flor Vallejos, Namó, un gozo tenerte, amada. Qué alegría. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro que era hasta ese momento, si bien se le enfrentaba a Jesús, pero no se metía con la gente todavía. Brian, amén. Este es un tema hermoso, Brian. Este es un tema de verdad muy caro. Vale la sangre de Cristo. Brian desde Colombia. Y Rosario Arciniega desde Japón. Estamos bien lejos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, antes de que suceda lo que Jesús les dijo: y recibiréis poder. Miren, Pedro no se paraba para nada, pues, pero ahora lo vemos osado, lleno de poder, lleno de potencia,
Y además, mandato les había dado Jesús, mandamientos recibieron de Jesús. Dice, porque estos, recuerden el 13, estamos en Hechos 2, el 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Tranquilamente Pedro da respuesta y dice así, ¿por qué estos no están ebrios, como vosotros suponéis? Puesto que es la hora tercera del día, es muy temprano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, como les leí. Y en los postreros días, ¿recuerdan los postreros días cuando empiezan? Vamos a fijar épocas. Eón se llama en griego. Vamos a fijar eras. Y de pronto les voy a leer algo bien interesante. Dice, mas en los postreros días, desde la cruz de Jesucristo hasta cuando Jesucristo diga a su iglesia, porque la iglesia se va formando, va creciendo, 3,000, 5,000, multitud, muchos en número, hombres y mujeres, y crecían y requete crecían y requete crecían, hasta que Cristo diga a su iglesia, sube acá, el arrebatamiento. ¿Y qué dirán los que se quedan? No quiero decirles las noticias que habrá. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No se lo impidan. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No se lo impidan, la profecía lo dice. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, profetizar no es, miren que esto va a suceder, subir al techo y decir. No, es enseñar la palabra, profetizando también. Lógicamente, muchos otros están diciendo, no sé quién dijo, bueno, ¿quién es? David Wilkerson, no sé qué año, él profetizó de estos tiempos. Otros han profetizado de estos tiempos. Y estaba leyendo un libro ultra, hiper interesante, y esto es de una maestra y profeta que nos visita cada año. La amamos de corazón, la hermana Miriam Hellman, profeta Miriam Hellman, y tiene cantidad de libros. Y podrán creer que yo digo en mi locura, lo que he hecho es traducir como 13 libros de ella, y he aprendido mucho de lo que ella ha visto en el Señor. Una profeta. No que está diciendo como los primeros años que nos visitaba, venían para que ella les profetice. Ella dijo, no, yo no soy esa clase de profeta. Ustedes van a ver qué ministerio Dios me ha dado como profeta. Y ha sido lindo verla durante 7 años. Y este año no ha venido por esta situación, pero yo estoy segura que va a seguir viniendo. Lo declaro, que va a seguir viniendo. Y ustedes van a poder conocerla. Y si no pueden venir, igual vamos a tener una plataforma ya para pasar todas sus clases. Es hermoso. Entonces, amados, llenos del poder del Espíritu Santo. No lo dice solamente acá, luego los vemos entre los gentiles, que se quedan asustados y dice, ¿pero cómo? ¿Los gentiles también? Déjenme ver si encuentro esto de... En el capítulo 10 de Hechos, dice, le voy a leer un poquito. El 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo en esta tierra haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Les tengo una pregunta, ¿con quién Dios no está? Con todos. Edmundo Jesús Segar, un gozo tenerte. Rosario dice amén. Como Dios ungió. ¿Con quién? Porque no les voy a decir con qué, vamos a hablar correctamente. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Nuevamente tenemos acá a Pedro, porque Pedro fue enviado a Cornelio. ¿Recuerdan en una visión? Si tienen Hechos en la cabeza. Pedro tiene una visión y Cornelio tiene otra visión, que va a recibir a Pedro. Y Pedro tiene una visión que una sábana le baja del cielo
hay cerdos, hay una serie de animales y algunos dicen, ya se puede comer chancho. Amados, no está hablando de chancho, ni de jirafas, ni de elefantes, ni de nada. Está hablando Dios a Pedro, gentiles y judíos, ambos tienen el derecho de conocerme. Eso es lo que está hablando. Porque los gentiles eran perrillos para los judíos. Se terminó la época de perrillos. Ahora todos, judíos necesitan a Cristo para conformar la iglesia de Cristo. Gentiles necesitan a Cristo para conformar la iglesia de Cristo. Y necesitan conocerlo como su Señor, ser bautizados con un mismo bautismo en el cuerpo de Cristo, cuando lo conocen como su Señor, ser bautizados en agua, ser bautizados con el Espíritu Santo, gozar el poder, la potencia, la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas, ser de la misma fe. Un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe. Oh. Todo lo contrario a Génesis 11. Qué alegría, José Silva, amén. José Adolfo Torres, un gozo tenerte. Javier llegó, qué bendición. Entonces, estoy leyendo el 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Esto está, ¿cómo se puede decir? En toda la escritura, cómo Jesús murió, colgado en un madero. Y Gálatas 3:13 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldito por ti y por mí. Él se hizo maldición por ti y por mí, para que nosotros seamos hechos bendición en Él, porque Él es bendición. Dice, a este levantó Dios al tercer día. Le estaba diciendo el sábado, las épocas en Dios son exactas, amados. No hay temor en esta vida. No pueden suceder cosas que vengan contra su iglesia. Imposible. Les aseguro que es imposible. Y lo poco que pueda venir, somos como el búfalo, soportadores. O somos como esas pieles de tejones que cubrían el tabernáculo de Moisés. ¿Sabe por qué había pieles de tejones? Que de eso se hacían los zapatos. Pieles de tejones para que ni el viento, ni la arena, ni la lluvia, ni nada traspase y entre hasta los muebles del tabernáculo. Y el mejor mueble, no había problema donde tenían el altar de bronce o el altar del sacrificio, que ahí llene todo, no había problema. Que el lavacro, no había problema, estaba en el atrio o patio. Pero los demás muebles eran muy importantes, sobre todo el que se llamaba el arca del pacto, donde la gloria de Dios descendía y hablaba a su pueblo. Claro, al sumo sacerdote, claro, a Moisés. Y Moisés salía y decía, Jehová ha dicho así. Eso estaba totalmente cubierto con 4 cubiertas. Y en la última era la piel de tejón. Antes de la piel de tejón estaban la cubierta de cueros de carnero teñidas de rojo. Antes de eso estaban la piel de pelo de cabra. Y antes de eso era todo como un lino fino, ultra bello, ultra hermoso. ¿Qué podía traspasar el viento, la arena, el turbión, la lluvia con tantas cubiertas? Si ese tabernáculo tenía tantas cubiertas y tanta protección, ¿te imaginas las cubiertas que tú tienes como hijo de Dios, estando en Cristo y Cristo en Dios? ¿Qué te puede llegar? Ninguna pandemia llamada XYZ, amado, si tienes el poder del Espíritu Santo. Los animo, los aliento. Lisette Paola, qué gozo tenerte. Javier dice amén. Nicolás Chipana, Nicola llegó. Continúo. A este levantó Dios, estoy en Hechos 10, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día, y es el mismo Pedro de Hechos 2. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. E hice toda esta explicación por cuestiones del tercer día. Él dijo que al tercer día resucitaría. 3 noches y 3 días en el corazón de la tierra. Y así fue.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. ¡Ah, qué delicia! ¿Se imaginan? Jesús resucita y se pone a comer con sus discípulos. Lo máximo, amados. Lo máximo. Jesucristo termina los postreros días que empezaron en la cruz, cuando Él diga, sube acá, y subimos a las bodas del Cordero, a comer con Él, sentados en la misma mesa. Es importante que seas un hijo de Dios. Es importante que reconozcas que eres un embajador del reino de Dios en esta tierra. Es importante, amados. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Esto es lo que no saben en este mundo, las cúpulas que ordenan muerte. Que Jesucristo es juez de vivos y de muertos. Si la gente en lo normal, cuando ha matado a alguien, la gente en lo normal, cuando ha robado o cualquiera de estas cosas, tiene temor al juez, acercarse a un juez, porque el juez va a decir, adentro para siempre, o la silla eléctrica, o balazo limpio. Imagínense confrontarse. Esta gente no entiende que cuando se confronte con el juez de vivos y muertos, ¿cuál va a ser su respuesta? No van a poder escapar. Todos van a tener que presentarse ante Él. Y lo digo a todos los vientos, todos perversos van a tener que presentarse. Nosotros vamos a tener un juicio muy diferente como hijos de Dios. ¿De acuerdo? De este dan testimonio todos los profetas en todo el Antiguo Testamento. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, esto es hiper interesante, es nuestro tema. Isabel Vinaya, qué gozo. Mirta Villegas, qué gozo tenerte ahí. No veo a Vilma Villacorta. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro está hablando y ellos están, serio. Oye, escuchaste. Oye, escucha lo que está diciendo. Y en eso que están ellos escuchando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, los de la circuncisión. Recuerden que los judíos son los de la circuncisión y los gentiles son los no circuncidados, ¿ok? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto es poderoso, amados. Empieza para los gentiles una nueva época. Recuerden que Pablo fue enviado a los gentiles, Pedro a los judíos. Pero el Espíritu Santo no se detiene. Y con Pedro empiezan estas cuestiones, estas situaciones. Por eso Pedro recibió la revelación de esa sábana que descendió con todos los que para los judíos era abominable. Y Dios le dice, no llames tú abominable a lo que yo no llamo abominable. Y lo llamo limpio. ¡Qué tremendo! Que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían, se derramó el don del Espíritu Santo sobre los gentiles, los que escuchaban el discurso. ¿Por qué? Porque los oían hablar en lenguas
y que magnificaban a Dios. Yo no entiendo cómo parte del pueblo cristiano, y realmente eso sí me da coraje, digan que el Espíritu Santo no está operando en este tiempo. Digan que el orar en lenguas, no se debe orar en lenguas. Y yo les voy a leer un testimonio. ¿Cómo en este tiempo podemos decir que el Espíritu Santo no opera? ¿Y cómo podemos prohibir hablar en lenguas? Si los que son llenos del Espíritu Santo, sobre los que cae el Espíritu Santo, ellos tienen que hablar en lenguas definitivamente, porque el Espíritu Santo les despierta a hablar en otro lenguaje. Y no se queda ahí, porque el Espíritu Santo mismo puede traducir, puede interpretar ese lenguaje para que sepa lo que estás hablando. Y las lenguas que tú hablas te edifican a ti. Pero si tú lo sueltas, si tú traduces eso, si tú interpretas eso por el Espíritu de Dios, puedes edificar a la iglesia, dice 1 Corintios 14. Y 1 Corintios 14 dice algo muy osado, algo muy crucial. Dice que nadie os impida hablar en otras lenguas. Hay pueblo que no ve, hay pueblo que no conoce. Creo que es el tiempo como que Cristo viene rápido, que se les diga en la cara las cosas que son reales y bíblicas y son promesas de Dios. Crean en el Espíritu Santo, porque de pronto es el Dios no conocido para ustedes, pero es el Dios que existe, el Dios real, quien está encargado de la iglesia en estos tiempos. Y yo no puedo callar la verdad. Me ponen los pelos de punta cuando dicen, no hable del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No la van a escuchar, tenga cuidado. Y ni siquiera diga que ore en lenguas. ¿Por qué no? Sí. Él me bautizó. Y que nadie me prohíba hablar en lenguas. Listo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando tú oras en lenguas, estás magnificando a Dios, estás exaltando a Dios. Es un idioma que el enemigo nunca podrá entender. Cuando tú oras a tu Padre, cuando tú oras a Jesucristo en lenguas, porque el Espíritu Santo te da esa oración, ningún demonio, ningún espíritu inmundo puede entenderlo. ¿Quieres o no orar en lenguas? Que eso no es el poder que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedrito tuvo que responder. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Yo no sé si Pedro contestó muy suelto de huesos. Yo no sé si Pedro realmente estaba tan osado. Habían pedido a la iglesia que oren por ellos por osadía y que la palabra crezca. Recuerdan en Hechos 3, 4, 5. Yo no sé si ese momento Pedro estaba tan poderoso, pero lo único que le quedó es lo de el bautismo en agua, porque eso era muy normal, pero el bautismo al Espíritu Santo, amados, hasta ahora. Terminemos con las denominaciones. Espero que todo este tiempo haya servido para bien. Terminemos con lo denominacional. No es que mi denominación dice, ¿qué tu denominación? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu Santo de Dios? Espero tener acá a muchos, que no quisiera decir quiénes. Javier dice, no es que me he olvidado de ustedes. Pastora Betty Tenorio está ahí, qué lindo. Betty Tenorio dice, pastora, amiga, amada. Hola, amiga. Javier dice, amén. Javier dice, ser llenos del Espíritu Santo. Hay poder en el Espíritu Santo. Manuel Sánchez, bendiciones, pastora Doris. Isabel Vinaya, gracias por el Espíritu Santo. Y amados, gracias por el Espíritu Santo. Porque sin Él, la verdad, no hubiésemos conocido a Cristo. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios.
mientras nosotros escuchamos la palabra de Dios y fuerza sube de acá, de adentro, para confesar que Jesucristo es nuestro Señor y ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable, mientras eso sucede, como se dice en esta cortina que podemos ver, detrás de cortina el Espíritu Santo está convenciendo a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Wow. Ahí está el Espíritu Santo. No, es que hablar del Espíritu Santo es poder, amados. Es demasiado poder. Rosario Arciniega dice: el Espíritu Santo está aquí con todos nosotros. Así es, en Japón. Ella dice: aquí, está aquí. Vilma Villacorta, estaba extrañándola. Un gozo tenerla. Estamos tratando sobre nuestro amado Espíritu Santo. Entonces dice: bautizados estos que han sido recibidos, sean bautizados estos, o lo leo nuevamente. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y él, cuando Pedro escucha esto, viene donde esta es la reunión que hace Cornelio. Esta reunión que hace Cornelio es que es llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablan en otras lenguas y luego pasan a ser bautizados en agua. Algunos preguntan: ¿cuál es el orden? ¿Es primero el bautismo en agua? ¿Es primero el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Es primero qué? Es primero el bautismo en el cuerpo de Cristo. Cuando tú escuchas la palabra, fuerza sube a tu vida, declaras que Jesucristo es el Señor y todo lo que les expliqué hace un rato. Luego de eso, amados, independiente, no hay orden, inmediatamente puedes ser bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cae sobre ti, o sea, no es que el Espíritu Santo cae sobre ti, el poder del Espíritu Santo cae sobre ti. Oras en otras lenguas, comienzas a hablar en otras lenguas, y como dice Pedro, ¿qué les impide a estos ir a ser bautizados en agua? Y te mandan a ser bautizado en agua. Y o eres primero bautizado en agua, y muchas veces cuando se levantan de las aguas, yo siempre digo, dice: y no va a pasar nada cuando me mete al agua. No va a pasar nada. Ahora, depende de la cantidad de pecados que hayas tenido, se te detiene bien al fondo y luego se te levanta. Es un chiste, no es así. Solamente se sumerge la persona y se levanta, y muchas veces cuando se levantan como un popcorn, orando en lenguas. O de repente algunos más corchos, y les voy a decir que yo conozco un corcho, después de mucho tiempo son bautizados con el Espíritu Santo, porque su cabezota no les deja. Y la cabeza, todavía la mente carnal, no funciona con el Espíritu Santo. Ya sabe, la mente espiritual funciona bien con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ligado y enganchado a tu espíritu. Entonces funcionan perfectamente. Pero cuando la mente carnal por ahí te juega todavía asuntos de muchas razones, no es que Dios te quita la razón. Al contrario, razonas mejor, con mayor sabiduría. Pero hay una mente carnal que es enemiga de Dios, y lo dice Romanos 8. Entonces te lleva a pensar lo que no debes. Yo les voy a contar de quién es eso. Mercedes Castro, Mechita, desde Alaska. Pedro Rendón. A ver, Pedro Rendón, un gozo tenerlo. No es el pastor Pedro, ¿verdad? ¿Me puede poner quién es? Bien. Yo quería ser bautizada con el Espíritu Santo porque todo mi grupo, todo mi equipo, el conjunto que yo conformaba, todos eran bautizados con el Espíritu Santo. Oigan, y oraban riquísimo, y yo nada. Y Mami Celia, la esposa de Pastor Estrada, siempre me veía anhelante durante el culto. Esos eran cultos, oigan, esos eran cultos, recuerdo que el techo era de calamina y bien alto. Yo estoy segura que no había ni techo cuando el Espíritu Santo descendía en esa iglesia, les aseguro. ¿Qué dice Mercedes Castro? ¿Te acuerdas, Mechita, en el TECA?
Saludos. Brian Steve Cortázar dice, nosotros tenemos el Espíritu Santo, dejemos que gobierne nuestra vida. Amén, amén. Brian, pero yo estoy yendo un poco más profundo. Vamos a captarla, el íntimo de nuestras vidas. ¿Está bien? Vamos bien, bien profundo. Mirta Villegas dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, sí, de que somos hijos de Dios. Su obra es guiarnos, enseñarnos y avisarnos las cosas por venir. De ahora en adelante yo les voy a leer y voy a ver cuánta intimidad tienen con el Espíritu Santo. ¿Está bien? Somos un grupo muy rico, muy, muy, muy especial. Mercedes Castro, amén. Sí, amén, Mechita, en el Teca. Eran noches, amados, sea mañana, tarde o noche, la presencia del Espíritu Santo era tan real, esa gente era tremenda. No les digo, ahí caíamos o algo, no, la gente caía de rodillas, caía orando a Dios, así con la frente en el suelo, era una cosa impactante. Yo recuerdo que el pastor Jim Cymbala, él es de Nueva York, él tuvo que ver con Nicky Cruz, con David Wilkerson, y él ha trabajado con esa gente brava. Sus reuniones de oración son de mayor número de gente que los cultos. Antes eran los martes, no sé qué días serán ahora. Pero él venía a visitarnos desde el Teca y luego a Catedral de Fe. Pero cuando estábamos en el Teca, y pues ustedes no pueden vivir en un medio donde todos están orando en lengua, donde usted ve que el fuego está por ahí y que usted ni fu ni fa. Yo estaba de verdad. Un día, mami Celia, yo me sentaba en la segunda fila cuando estaban todos los conjuntos, o tercera fila, y cuando no, yo siempre estaba bien adelante. Pero esa noche bajó allá a la segunda fila y me dice, hija, tu cabeza te juega sucio y quiero que lo tomes en serio. Le dije, mi cabeza me juega sucio. Okay. Comencé a pensar en esto y dije, Señor, si hay algo en mi cabeza que no está funcionando acorde contigo, por favor, ponlo de lado. Yo te doy todo el permiso de mi vida para que lo pongas de lado. Dame el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, en una oportunidad X viajamos a una convención en Chimbote y eran como las 2 de la madrugada. Eran dos directores de los conjuntos, dos directoras de los conjuntos, o una directora y otra que estaba representando. Yo era del conjunto Estrella de David y las otras Moradora de Sión. Y dice, hay mucha pelea entre nosotros. Paramos de un lío en otro. Murmuran uno de los otros. ¿Qué tal si nos levantamos? Vamos a una habitación cerca a la iglesia, porque la iglesia tenía varias habitaciones. Vamos a pedirnos perdón. Y vamos a arreglar esto delante de Dios. Bueno, yo me levanté, fui con ellos. Y pues nos pedimos perdón realmente, ¿ok? Y no sé qué edad tendríamos, todas entre 18, 21, 22 años o algo, menos, hasta 20 o 19 años. Entonces nos pedimos perdón, nos tomamos de la mano arrodilladas ahí en el piso, un piso rico de tierra, y todas comenzaron a orar en lenguas. Y en eso yo comienzo a orar en lenguas, amados. Estoy riquísimo orando en lenguas. Y una bandidita, cantante canario, me dice, Dochi, estás orando en lenguas. Y me despierto. Y yo dije, no podré volver a orar. Pedí permiso para poder estar por la iglesia y seguí orando en lenguas. Fue tan lindo ser bautizada con el Espíritu Santo. Ese día mi vida cambió, amados. Cuando yo abría las Escrituras, nunca fueron las mismas. Había una revelación tan preciosa. Y estoy hablando de una primera etapa de mi vida. Manuel II, el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Amén. Brian, estoy contigo y tú conmigo. Tú lo sabes, amado. Es tan delicioso que al día siguiente nomás, tempranito que abrí mi Biblia, era otra. Yo decía, pero yo he leído esto. ¿Qué hay ahora? Estaba enloquecida con lo que estaba mirando, con lo que estaba aprendiendo. Y no saben, yo regreso, trabajaba en el banco
Y yo regreso del viaje y entro y les digo, no hagan eso. Nadie era cristiano ahí. Entro y digo, ¿saben? Fui bautizada con el Espíritu Santo y comencé a orar en otras lenguas. Y mami Celia, la esposa de mi pastor, cuando le conté, mami, oré en lenguas en el banco. Doris, tú no puedes hacer esas cosas. La gente no va a entender, no va a comprender, qué sé yo. Pero ¿saben algo? Algunos de esos compañeros recuerdan y dicen, un día tú regresaste de un viaje y entraste a la oficina locamente y no sé qué hablaste, pero me gustaría saber qué es eso. El Espíritu Santo siempre va a dar testimonio, amados. Así estamos locos por el Espíritu Santo. Hay un libro, Locos por Jesús. Walter Bruno, un gozo tenerte. Acabo de hablar del TECA. El pastor Ailita Escalante, un gozo tenerla también. Bien. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos al capítulo 11 de Hechos, un poquito más del Espíritu Santo. 11:15 dice, y cuando comencé a hablar, otra vez, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, como Hechos 2. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Jesús dijo, todo lo que yo os he dicho, el Espíritu Santo les va a recordar. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Está hablando de los gentiles. Era muy fuerte la división entre gentiles y judíos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios, amados. Que gentiles y judíos, cuando Él fue a la cruz, rompió, derribó, trajo abajo la pared intermedia entre judíos y gentiles. Y ahora los vemos unidos en un mismo lenguaje, en un mismo parecer, en una misma palabra, en un mismo Señor, en una misma fe, un mismo bautismo. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo? Cosas tremendas, cosas tremendas. Javier dice que testimonio tremendo. Sí, Javiercito, bien de locura. No, conmigo el Espíritu Santo ha tratado bravísimo. Y posible que muchos puedan dar lindos testimonios, tremendos testimonios. La primera vez que yo tuve que dar mi testimonio, la líder de la juventud me había pedido, y yo, primero que no sabía exactamente cómo dar un testimonio. Lo único que sabía era que tenía que obedecer. Y finalmente, estamos con tiempo. Estamos sin tiempo. Acaban de decirme que estamos sin tiempo. Pero yo mañana les puedo contar y voy a anotar. Voy a poner el título para saber qué contarles. El Espíritu Santo es fiel, amados. Y estamos emocionados y estamos embarcados en el mejor tema de la iglesia actual. Gracias, Padre, por esta gente preciosa que está acá. Bendecimos médicos, enfermeras, bendecimos biólogos, bendecimos tecnólogos médicos. Ahí está Miriam Bellido y su promoción. Bendecimos a todos, hasta el personal de limpieza, nuestra policía, todos los que están en seguridad en Perú y en los otros países, médicos de todo el mundo. No habrá un solo médico más muerto en el nombre de Jesús, ni un policía más muerto en el nombre de Jesús. Amén. Les amo.